Abrimos nuestra mesa, la mesa de En Perspectiva, en este martes 31 de julio de 2018. Vamos a mirar al exterior, vamos a ocuparnos de asuntos de la política internacional, básicamente. Estamos con Susana Mangana, buen día. Hola, muy buenos días. Todavía no terminó sus apuntes. No, estoy ahí. A las corridas, sí. Mira en el teléfono alguna nota, escribe en un blog. Siempre ando con papelitos. Sigue con el blog de papel. Sí. Javier Bonilla Saus. Muy buenos días, ¿cómo están todos? No está escribiendo nada, pero trajo sus buenos apuntes en una carpetita. Gustavo Calvo, otro que está pendiente del teléfono. Buenos días, gracias por la invitación. Y hace anotaciones. Estaba redondeando ideas. No en un blog, sino que en una cuadernola, yo que sé cómo llamarlo, ¿no? Hojas grandes. Sí. La vieja Leo querida Harari, cuadernola. allá en Francia. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Así es, buenos días para todos, buenos días para todos. ¿Estabas refrescando datos de último momento allí o no? No. No, acá no hay presión, ni siquiera barométrica, está todo muy tranquilo. Vamos al primero de nuestros temas. El gobierno de Estados Unidos responsabilizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya ha dejado un saldo de 350 muertos desde el 18 de abril, cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno. En un comunicado divulgado ayer, la Casa Blanca recordó que ya sancionó a 3 funcionarios nicaragüenses, una medida que consideró el inicio y no el fin de potenciales sanciones. Para la administración Trump, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes es la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Ayer, por otro lado, en entrevista con CNN, el presidente Ortega dijo que se comunicó con Naciones Unidas para intentar restablecer el diálogo con la oposición que está suspendido desde el 15 de junio. En ese reportaje, además, Ortega discrepó con la propuesta de realizar un referéndum para decidir si se anticipa o no las elecciones. ¿Cuál es el problema? Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elección anticipada. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía las reformas que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para poder fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. Varios de ustedes querían enfocar Nicaragua hoy. Empezamos contigo, Leo. ¿Conmigo? Sí. Bueno, lo que pasa, yo no me siento tan cómodo para hablar de Nicaragua, primero porque tengo una gran simpatía al movimiento sandinista. Segundo, porque ha sido una brutal dictadura que duró medio siglo, que fue puesta por Estados Unidos, a quien no le doy ninguna autoridad moral para meterse en los asuntos de Nicaragua. Y luego porque no tengo tampoco gran simpatía por este gobierno, y menos por la señora Murillo, que me parece una mezcla de barbaridades ideológicas y de querer hacer crecer árboles metálicos en la ciudad de Managua, que no están haciendo su deber como debieran hacerlo. O sea que es una situación compleja. Estoy dispuesto a profundizar, no ideológicamente, sino desde un punto de vista histórico, para ver qué es lo que está pasando en este país, en donde yo estuve hasta la toma de gobierno y donde he visto cómo ese pueblo había sido subyugado, y es un pueblo de héroes y de poetas y de devotos. No es un pueblo banal a dejar de tomar en cuenta por la historia tan intensa que ha tenido. Entonces, prefiero que se desarrolle la mesa y poder hacer mis aportes fríamente cuando me toque. Bueno, a ver, entonces le damos la palabra a Javier, que era otro de los interesados en este tema. Hace tiempo, en otras mesas ya había reclamado que le dedicáramos espacio, ¿no? A ver. Sí, no tengo la cercanía que señalaba Leo con el proceso, pero es un proceso que en realidad, visto desde el norte, es decir, porque la referencia aquí, empezamos con de alguna manera, por primera vez Estados Unidos se movió un poquito más fuerte que hasta ahora, ¿no? Es decir, Estados Unidos estaba presente siempre, pero como que se empieza a mover. En realidad, Estados Unidos trata
como un todo, en muchas líneas, en muchas ramas, como un solo tema, todo lo que sucede de Costa Rica para arriba. El muro de México no es exactamente el muro para los mexicanos. Es el muro para todos aquellos que vienen del sur, es decir, de Costa Rica para arriba, ¿verdad? Entonces, el primer problema que yo creo que tenemos que concientizarnos es, y hacer claro, porque la prensa muchas veces no tiene por qué plantearlo así, es que si hay alguna preocupación norteamericana, que la hay, pero que es menor por ahora, en el tema de Nicaragua, tiene que ver con la migración. No tiene que ver con ninguna vocación de dominación política. Es decir, Nicaragua es un país que se ha ido achicando. Este señor ha gobernado 22 años, ¿no? 11 y 11. Sí, esos 22 años no ha dejado casi nada. Es decir, queda muy poco de ese país, ¿verdad? Desde 1979 a 1990... ¿Sí? Cuando el triunfo de la revolución sandinista, cuando el primer Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el cual, a diferencia de Leo, nunca creí en nada, pero bueno. Y volvió al poder ahora después en 2007. Exacto. Y entonces, si sumo más o menos, me da 23, 22 años más. Es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de 22 años en el poder. Más los aspectos folclóricos que tocó al pasar Leo y que todos conocemos, de esta señora que... una cosa es absolutamente bananero todo, digo, ¿no? Ahora, ¿Estados Unidos se interesará por esto? Fundamentalmente porque en realidad esto está generando ya un proceso de disparada de la gente. Y a diferencia de lo que sucede en Venezuela, que hablaremos después, donde la disparada hacia el sur está abierta, es decir, el camino hacia el sur está abierto, en el caso de Nicaragua, el camino hacia el sur no está abierto, porque está Venezuela entre medio, haciendo tapón. Entonces, la disparada esta va a ser para arriba. Y eso es lo que le preocupa al funcionario número 5 del Departamento de Estado, por lo cual está tomando cierto activismo Estados Unidos en esto. No creo que haya ninguna posibilidad de urgencia ideológica, primero porque en Estados Unidos no sé qué piensa el presidente, y mucho menos creo que piense el presidente de Nicaragua. Por lo tanto, un abordaje ideológico de esto me parece que es una gran pérdida de tiempo. Es una trampa, ¿no? Pero sí creo que es un tema muy complicado, porque además un tema que va a tener un costo humano absolutamente descomunal. Lo está teniendo y lo puede llegar a tener realmente muy grande. Entonces, sí. ¿Qué decías, Gustavo, mientras escuchabas a Javier? No, que en realidad, para poder circunscribir este tema y apoyando lo que han dicho Leo y Javier, quisiera señalar muy rápidamente trampas en las que no debemos caer en estos días. Sí, trampas. No, te venden Trump, por eso. No, lo de Trump sí. Después lo veremos. En estos días, por ejemplo, el expresidente cubano Raúl Castro hacía referencia a que decía algo así como que el cerco se está cerrando sobre Nicaragua, Venezuela y Cuba por parte del imperialismo, volviendo a una retórica bastante ideológica. Este no es un tema ideológico. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los primeros 11 años que tú te referías, Javier, lamentablemente tenemos que borrarlos. Es decir, no estamos analizando eso, no estamos analizando ni los ideales buenos, malos o regulares del ejército sandinista, no estamos analizando nada de eso, porque nada de eso de hecho está presente. Incluso ni siquiera una eventual intervención de Estados Unidos tendría que ver con ese tipo de temas, porque, seamos francos, la política económica de Ortega en estos últimos años, antes de que estallara todo esto, era funcional al empresariado. Era una política que había manejado mercados de determinada manera, que todo el establishment empresarial estaba de acuerdo con Ortega. Recibía su rentabilidad en su momento, y justamente este estallido, digamos, más bien social, fue provocado por un problema legislativo, en realidad. Una reforma de la seguridad social. Es decir, no hubo un empoderamiento del gobierno de Nicaragua frente a los capitales extranjeros. No, nada de eso sucedió. Entonces, creo que, como decía también Leo, debemos centrarnos en los problemas de fondo. Es decir, Estados Unidos siempre está presente, eso es cierto. La intervención puede llegar a darse o no, eso también es cierto. Siempre Estados Unidos se va a mover de acuerdo a sus intereses, tampoco de acuerdo a una ideología. Eso también debemos aprenderlo, y lo hemos aprendido. Pero el problema hoy no es izquierda o derecha, ni siquiera es socialismo o cualquier otra cosa. Los problemas son más puntuales, más pragmáticos, también más sangrientos.
Sí, no entendí mucho por qué tú leíste mi intervención como que yo ponía acento el aspecto ideológico. No, estoy de acuerdo contigo. No, al revés, perdón. Le preguntaría estaba apoyando esa visión. Me parece que no, aquí estaba la diciendo ideología que no tenemos que caer en eso, que Raúl Castro no ayudó estos días. Bueno, Raúl Castro ya fue la payasada final. Bien, a mí me suele primero descolocar tener que hablar de países y de una región que nos queda muy cerca, pero que en mi objeto de estudio no lo suele estar, pero después intento ver el lado positivo porque me permite salir un poquito de mi caja chica, donde normalmente estoy siempre analizando un continuo, ¿no? El tema de las crisis, los conflictos de Oriente Medio, una geopolítica endemoniada. Normalmente tengo que aparentemente salir a explicar por qué siempre en la región del mundo árabe-musulmán hay ese tipo de belicosidad, y mucha gente quiere interpretar como que eso es una justificación que yo hago de lo que allí ocurre. Bueno, bien, hoy vengo a preguntar, a ver, a mí eso ya es algo que tengo bien claro, que tengo que explicar por qué está sucediendo lo que ocurre en Yemen, en Irak, pero cuando tenemos que hablar de Nicaragua, cuando tenemos que hablar de Venezuela, me pregunto por qué hay tal pasividad, por qué es que nuestros países aquí en la región de América Latina tienen como esa contradicción, ¿no? Yo creo que lo que pesa aquí, primer apunte que quiero hacer, es una fuerte noción de lo que es el respeto a la no injerencia en los asuntos de terceros, es decir, el respeto digamos, a la soberanía de los pueblos, pero claro, esto rápidamente también quiero poner el acento en, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué pasa con el principio de la responsabilidad de proteger, ¿no? Y no a proteger, como en algún momento se dio ese tipo de disquisición con Dilma Rousseff cuando era presidente en Brasil. Es decir, a mí me preocupa lo que está sucediendo en Nicaragua, luego veremos también el caso de Venezuela, porque no puedo aceptar que en sociedades como las latinoamericanas, donde creo que ha habido un avance inexorable hacia la democracia, los jóvenes universitarios tengan que recluirse en iglesias, donde hoy la Conferencia Episcopal de Nicaragua esté queriendo ejercer de mediador, pero se lo acusa por parte de Ortega, el presidente nicaragüense, de estar con el complot, de ser subversivo. A mí todo esto realmente me deja helada, pero también, ¿por qué? Porque me parece que nos acerca a conflictos que están aquí, en la región, y que realmente nuestros políticos, nuestra sociedad civil, inclusive tendría que ocuparse mucho más, porque no es siempre echar la culpa a Estados Unidos y decir ya tienen otra vez el argumento para intervenir, están siempre siendo el gendarme del mundo, lo cual es cierto en buena parte de los conflictos que yo estudio a diario, pero vamos a ver, si alguien no alza la voz y dice, señores, esto no puede ocurrir en Nicaragua en el siglo XXI, en el 2018, a mí me parece que esto es muy triste, ¿no? Porque como tú dices, esto genera luego una serie de crisis que las acaba pagando el pueblo, ¿no? No solo económica, sino también el éxodo que eso significa. Un país chiquito, un país centroamericano todavía considerado aquí en el sur repúblicas bananeras y demás. A mí esto me deja helada y sobre todo me preocupa esa inacción y pasividad de los políticos latinoamericanos. Y para contestar a esa pregunta tendríamos que afectar algunas raíces culturales que tenemos, ¿no? Quizás visto desde afuera parezca que los latinoamericanos somos todos la misma cosa y nosotros no sentimos que somos la misma cosa. No, claro. Nosotros no sentimos que el tema de Nicaragua sea nuestro tema. No sentimos que ningún tema más allá de la frontera norte de Brasil sea nuestro tema. En el caso de Uruguay. Pero eso lo dices con un sesgo de tristeza o de queja crítica. O de crítica. Ah, vale. Porque sería la que yo haría también. Realmente ¿verdad? Sucede eso. Es decir, también los latinoamericanos nos vendemos mucho un discurso que está escondido o tapizado bajo la pátina de un idioma común. Sí. Pero no es una cultura común. No lo palpas en la calle, bajo ningún aspecto es una cultura común. No. Pide la volada Leo Ararí. Sí, si me dan 2 minutos empiezo contestando la pregunta de Javier sobre por qué se interesa Estados Unidos hoy a Nicaragua. Y en 1845 un periodista norteamericano que se llamaba O'Sullivan dijo que Estados Unidos tenía el destino manifiesto de ser el responsable de todo el continente, porque el hemisferio se lo había asignado a Estados Unidos la providencia. La doctrina Monroe. Esto del destino manifiesto se transformó en una doctrina. El año siguiente anexaron Texas, 1845. 1846 invadieron México. Se quedaron con 2.100.000 kilómetros cuadrados de territorio. California. 1848 anexaron California. Por eso cuando agarran a un inmigrante mexicano en California, te dice, yo no soy inmigrante, ustedes corrieron las fronteras. Bien,
esa doctrina se fue imponiendo. En esa misma época es también la fiebre del oro. Y el transporte para ir desde la costa oeste, es decir, desde Nueva York, y donde estaba la mayor cantidad de población, hacia California, era en barco por Cabo de Hornos. Hasta que un señor, Vanderbilt, estableció una empresa para atravesar por Nicaragua desde el Atlántico al Pacífico. Y llegó a hacerlo en solo 25 días. Era menos peligroso y más rápido que ir en barco. Tanto es así que se hizo, es el bisabuelo de los Vanderbilt, que uno conoce junto a los Rockefeller y los Rothschild y otros más millonarios que andan por ahí. Este Vanderbilt logró hacer un pasaje del Atlántico al Pacífico en base a barcos y trenes. 10 años después, cuando le quisieron poner impuestos a su yate en un puerto de Nicaragua que se llama San Juan del Norte, le pidió a la Marina de los Estados Unidos que lo destruya porque él estaba ofendido, que le querían cobrar impuestos. Y fue él el que pagó al mercenario Walker para que invadiera Nicaragua y para que se hiciera presidente, cosa que se hizo pero que le duró un año nomás, porque no le fue así de fácil. Esa es la historia de Nicaragua, que ha sido propiedad de empresas americanas, de gente americana con el apoyo de los Marines. Pero acá lo que me importa destacar no es el destino manifiesto, sino es el pasaje del Atlántico al Pacífico. ¿Por qué se interesa Estados Unidos hoy en Nicaragua? Porque hay un chino que quiere hacer un canal. Un canal. Porque Nicaragua les importa un rábano. Se pueden morir todos los nicaragüenses, no le va a temblar ni un párpado al señor Trump, ni al señor Pompeo, ni al señor Bolton, ni a ninguno de ellos. Lo que temen es que exista la posibilidad de que se haga un canal en competencia con el canal de Panamá, que los chinos tengan su propio acceso del este al oeste, del Pacífico hacia el Atlántico. Entonces ahí descubren que existe Nicaragua, descubren que existe un siglo y medio para atrás el antecedente de que ese era el camino más corto, y ahí empiezan a preocuparse de lo que pasa ahí adentro. No se olviden que este fue un país donde el señor Ronald Reagan hizo una guerra ilegal en contra del Congreso de los Estados Unidos, financiando las armas, con una maniobra que se hizo con Irán, el Irán Gate, cuando se supo. Es un país que han considerado de ellos siempre, pero que no tiene peso político, económico, ni siquiera de población suficiente como para molestarlos. Hoy le molestan porque son un posible pasaje alternativo que no lo dominarían del todo como dominan el de Panamá. Javier, mientras hablaba Leo, ponía cara de... Sí, me agobia todo esto. La historia sobre el imperio del mal que hiciste, realmente la conozco y la conocemos todos. Oíme, el problema es ahora, me parece, aunque más nunca está de más volver a la historia, pero me parece que esa historia la podemos repetir en muchos países de América Central, sobre todo, y de América del Sur también. El problema es que ahora hay una coyuntura especial. Lo del chino, yo lo de los chinos hasta que no lo vea no lo creo, pero bueno, es posible que sí, efectivamente, si se construye, se transforma en un tema para que Estados Unidos pare una oreja y diga, a ver, ¿quién va a manejar ese nuevo paso? Igual es bastante delirante el proyecto. Igual el proyecto está muy lejos de ser un verdadero proyecto, pero en todo caso hay que tener una mentalidad abierta. Sigo insistiendo que el problema es que ante un país en estado de delicuescencia total, por la total incapacidad de sus gobernantes y la irresponsabilidad y la inmoralidad de sus gobernantes, se está deshaciendo, y al deshacerse va a generar un problema migratorio mayor, por lo menos, que se va a venir a sumar a otros procesos, porque cuando el muro no es contra los mexicanos, el muro es contra todo lo que está al sur, claro, por lo menos hasta Costa Rica. Y al que agarran en Texas, rara vez es un mexicano nacido en Texas, generalmente es un salvadoreño, o es un guatemalteco, o es un hondureño. Sí. Entonces, el problema está ahí. Me parece que el primer problema es ese. No quiero decir que sea el único. Evidentemente esto se puede, de alguna manera, ir profundizando. Claro, yo a lo que diría es que, de acuerdo con... Perdón, sí, Susana. No, sigue. De acuerdo a lo que dijo Leo, y estoy de acuerdo con toda la visión de Leo desde ese punto de vista histórico, pero el tema es que debiera haber, a pesar de toda esa historia, un salto cualitativo en el gobierno de Nicaragua. Debiera haber
una presencia frente al estado actual de la situación. Es decir... Debiera haber, ¿de parte de quién? Del gobierno de Nicaragua. Es decir, ¿justifica que la doctrina Monroe haya tenido existencia el hecho de que salga yo a matar estudiantes con 2 encapuchados en motos? Es decir... Sí, acá hay un oyente, Oscar, que lo plantea en estos términos. Claro, la línea de Leo está muy bien, lo que me pregunto es... Además de todo eso, ¿cómo hacen que Ortega sea tan corrupto y autoritario? Claro. ¿Eso también es culpa de Estados Unidos? No, debiera haber incluso un salto cualitativo de Ortega hasta con su primer periodo en el gobierno. Es decir, debiera haber una adecuación en los tiempos, porque nadie puede aislarse de tal manera en el mundo de hoy en que pueda aplicar la ley del oeste dentro de su estado. Es decir, Ortega de alguna manera tiene que caer en ese tipo de situación. Yo estoy viendo agrego la entrevista una de de las tantas CNN. reacciones y una de las tantas discrepancias. Humberto Ortega, hermano. Exacto, claro. eso es lo que iba a decir. Ex jefe del ejército de Nicaragua dijo el viernes que su hermano debe acabar con las fuerzas paramilitares. ¿Y por qué, Emiliano? Porque te estás dando cuenta de que todas las voces en contra de Ortega, que no eran contrarias hace unos meses, es decir, gente del ejército sandinista, su hermano, gente que estuvo en el gobierno hasta hace poco, ponen el énfasis en un punto radical, es el manejo y la eficiencia y la letalidad que han tenido las fuerzas paramilitares en estos meses. Ortega dice que en la entrevista a CNN él relativizaba mucho esto y hablaba anoche de 195 muertos en lugar de 300. Digo, no hacia la cosa, aunque sean 10, las calles están tomadas por los motociclistas en motos y con rifles en la mano. Entonces, esas imágenes dantescas de jóvenes con su móvil, con su celular, grabándose un mensaje último para la familia diciendo voy a morir por mi patria. A ver, a mí me parece que creo que tenéis todos posiciones valederas, evidentemente la de Leo, que es la tesis conspirativa de Estados Unidos, la conocemos y es real. El proyecto de ese canal que rivalizaría con el de Panamá también existe, pero insisto, creo que no podemos desconocer que esa doctrina del destino manifiesto está vigente. O sea, en Estados Unidos tenemos muchos hacedores de política exterior. El Pentágono es uno de ellos, el Departamento de Estado es otro, los congresistas, los lobbies de intereses. Pero a mí me parece que eso no nos debe nublar la capacidad de decir alto y claro, esto no puede suceder en nuestra región. Esto no es justamente Irán, no es Ruanda, no es República Democrática del Congo, no es Bangladesh ni Sri Lanka, es Nicaragua, que queda cuántas horas de viaje quizás desde Uruguay, 10. Unas cuantas, 10. Pero porque estamos muy abajo, pero digamos estamos hablando de un pueblo que tiene nuestro mismo idioma, nuestro mismo tronco común de historia. Acabo de volver de un congreso de americanistas que se viene celebrando desde 1875 y cuando uno toma conciencia de ello, compañeros, es magnífico que podamos hablar el mismo idioma, que podamos entendernos desde, no sé, desde México hasta la Patagonia. Entonces, para mí es muy triste, muy lacerante ver esas imágenes y que haya organizaciones paramilitares, que haya este nivel de corrupción donde hay un presidente con su esposa de vicepresidente. Por favor, me parece que esto tiene que decirse y criticarse en nuestra sociedad, donde sí hay... detalle escabroso. Escabroso, seguro. Que no podés agregar si querés. Bueno, entonces yo digo, eso es lo que a mí me interesa, que dejemos también de culpar... O sea, es verdad que Estados Unidos nos da siempre, y sobre todo el presidente Trump nos da razones para criticar, pero me parece que tenemos que ser serios en el abordaje, no digo que no lo seamos, pero a ver, decir esto no puede suceder en Nicaragua, por algo la gente se echa a la calle, caramba. A eso me refería con el salto cualitativo que te decía recién, es decir, tiene que haber una apuesta a la lucidez. Si somos honestos, si somos objetivos, el propio Ortega debería estar interesado hoy en la intervención de países extranjeros porque le van a dar paz, le van a quitar la papa caliente de la mano. Es decir, él debería él mismo iniciar un diálogo. Ahí está. No, estoy hablando de una intervención diplomática. Bueno, pero acláralo porque eso genera mucha rispidez. No, claro. Él debería estar favoreciendo un diálogo porque es la intención de él debería ser de alguna manera o manejarlo o negociar dentro de ese diálogo. Él habló anoche con CNN de una intervención posible de las Naciones Unidas. Leo, la palabra intervención entró en juego y sí, perdón. No es muy en realidad el gran interventor en Nicaragua se llama Ortega. Ya está hecha la intervención. En este momento sí. Entonces el interventor es Ortega. A ver, punto. Lo demás es verso. A ver qué dice Leo. Mi comentario es el siguiente. Mi planteo cuando recuerdo un poco de historia es para que no caigamos en la tentación de tirar el bebé con el agua del baño. Es decir, el Frente Sandinista no surgió por casualidad,
es una rebelión profundamente popular y auténtica, y tiraron abajo una dinastía terrible de dictadores. Cuando la Operación Reptil en septiembre de 1980 hizo volar a Somoza, que estaba en Asunción de Paraguay, de 25 balazos y un bazucazo, tenía una fortuna calculada en 6.000 millones de dólares, que salieron de un pueblo muy modesto y trabajador. Entonces, no se puede borrar eso con el codo. Yo no tengo, honestamente, la más mínima duda de la corrupción de Ortega y su señora, de lo cual no tengo pruebas en particular, pero no lo dudo porque ya mismo en los primeros días, después de la toma de poder, había conflictos dentro de la dirección del Frente Sandinista, y él era de los duros militaristas, dogmáticos, poco inclinado a escuchar a los demás, con ribetes autoritarios. No despertaba simpatía entre los internacionales que andábamos por ahí deseando de ver algo más fraternal y constructivo. Yo no le tengo gran confianza y pienso que ha abusado del poder y que su señora delira y él le sigue la corriente al delirio, y al mismo tiempo hacen las cuentas y cobran por todo lo que pueden, y seguramente también deben tener alguna fortuna escondida en algún lugar. Y me parece perfectamente bien que el pueblo nicaragüense otra vez más se rebele y otra vez más pida justicia como lo ha hecho antes. Pero entonces, la culpa no es de Estados Unidos, de eso, ¿no? pero Claro. se trata de no ignorar que es un pueblo que viene desde muy abajo. Yo tuve en mis manos un libro de escuela de 1979 que decía que a Somoza lo puso Dios y los Estados Unidos para luchar contra el comunismo. Eso le enseñaban a los niñitos en la escuela. Es muy difícil de ahí sacar la posibilidad de crear una sociedad avanzada y moderna. Un fracaso de Dios y de Estados Unidos. Doble fracaso. Dios y Estados Unidos. No sé quién intervino más. Pero esos son los temas que hay que discutir. Desde el 34 en adelante. ¿Qué dice Susana? Que esos son los temas que yo quisiera corregir a nivel de Latinoamérica, puesto que somos muy dados a criticar lejos de nuestras fronteras, también ver lo que tenemos aquí, la viga, ¿no? Que tenemos en no nuestra vemos los propia problemas casa. como Exactamente. nuestros. No lo Ese es el vemos problema. como nuestros, y creo que es importante, tanto a nivel de Uruguay, del Mercosur, de Argentina, tomar conciencia de que eso queda muy cerca. Faltan 11 para las 10. Dice uno de nuestros oyentes que firma, bueno, tendrían que firmar los mensajes de WhatsApp, es más práctico de esa manera para nosotros, pero bueno, dice, a propósito de Nicaragua, ¿esos estudiantes encapuchados no les molestan? ¿Por qué les molestaba en Argentina en diciembre de 2017 que hubiera jóvenes encapuchados? Hipócritas. Y luego agrega, muy indignados con la corrupción de este lado, pero con la de Macri, mutis. Bueno, no era el tema hoy, ¿no? Si no lo haríamos, Con gusto tratamos el Pero tema a de propósito Argentina de los- cuando quiera el oyente. de los Pero estudiantes encapuchados. Se ha hablado mucho de los estudiantes presentados de esa forma, ¿no? en el New York Times hay una entrevista ayer a una fotógrafa que tuvo algún premio internacional, porque en 1979 fotografió un estudiante con una bomba Molotov luchando contra Somoza, y esa foto fue bastante premiada en Estados Unidos. Después de muchos años, ya esta mujer tiene más de 70 años, volvió a Managua cuando se enteró de todos estos problemas, y volvió a sacar otra foto de un estudiante encapuchado haciendo un graffiti sobre un muro. También, según ella, luchando contra un régimen opresor. El único comentario que hizo ella fue: nada ha cambiado.